El Observatorio Judicial Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que tiene como misión contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico a nivel nacional a través del estudio sistemático e integral de la realidad judicial del país, se complace en recibir al doctor Ricardo Rivera, quien es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, y el licenciado Gregorio Montero, quien es especialista en Derecho Administrativo, con quienes estaremos conversando acerca de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en relación con la administración y procedimiento administrativo, en el marco del primer aniversario del Observatorio Judicial Dominicano y el seminario especializado de la actividad y procedimiento administrativo. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, es un honor, por supuesto. Doctor Ricardo, la Constitución de 2010, que declara al Estado Dominicano como un Estado social y democrático de derecho, sirvió de plataforma para la transformación de la naturaleza de la relación entre la administración pública y las personas, propiciando la promulgación de la Ley 107-13, en la cual usted fue redactor. ¿Cuáles son las principales novedades y ventajas que introduce esta ley? Bueno, pues muchas, ¿no? Primero, el definirse como ley de derechos de las personas en sus relaciones con la administración, esquivando la exclusiva denominación de procedimiento administrativo. Esto comporta una filosofía de mejora de la posición jurídica de todas las personas que se relacionan con la administración, por cierto, no solo los ciudadanos, ni solo los residentes en la República Dominicana, sino de cualquier persona física o jurídica que entable un procedimiento administrativo, incluyendo también a los inversionistas, para los que será más atractiva a partir de la entrada en vigor de la norma, la realización de sus actividades económicas en la República Dominicana. Pero hay otras muchas novedades puntuales en la ley, en el régimen de los plazos de los procedimientos, que impulsa decididamente la agilidad, en la exigencia de motivación de las decisiones, en el concepto de acto administrativo, en la previsión genérica de un procedimiento arbitral que pudiera también servir, bien utilizado, para descargar a los tribunales en la resolución de controversias, en las exigencias de descarga burocrática y de reducción de las solicitudes de documentos y trámites burocráticos a los ciudadanos por parte de la administración. Sería muy difícil y muy extenso relacionar todas las novedades y las ventajas de este texto, pero bueno, estas son algunas de las más importantes. ¿Cuál es el alcance de la tutela administrativa efectiva y las limitaciones al debido proceso administrativo? Bueno, el alcance de la tutela administrativa efectiva es un alcance considerable, importantísimo desde el punto de vista de la protección de los ciudadanos y que, bueno, pues se extiende desde la garantía de derechos fundamentales que han de realizarse en la relación con la administración, hasta intereses de naturaleza económica que también son importantísimos para el funcionamiento, para el buen funcionamiento de cualquier país. Los límites, en el caso de los procedimientos administrativos, son los propios de una administración que también ha de proteger los intereses generales, es decir, cuando la administración resuelve y tramita procedimientos administrativos no debe fijarse exclusivamente en el respeto de los derechos individuales y los intereses particulares afectados, que debe hacerlo también, por supuesto, pero ha de mirar prioritariamente por la satisfacción del interés público y del interés general. Entonces, pues con los procedimientos administrativos y también en la justicia administrativa no solo se realizan derechos particulares, sino que ha de realizarse el interés público. ¿En qué consiste el principio de juridicidad y de seguridad jurídica de la actuación administrativa que establece la Ley 107-13? El principio de juridicidad comporta la sujeción de la administración a todo el ordenamiento jurídico, no solo a las leyes en sentido formal, sino también a los reglamentos, por supuesto a los principios generales del derecho. Está vinculado a la seguridad jurídica en el sentido de que esa juridicidad incrementa la previsibilidad, la certeza en cuanto a la respuesta de la administración. Si sabemos que la administración debe respetar la ley y conocemos bien la ley, y esta es clara,
y suficientemente precisa, podemos anticipar cuáles van a ser las decisiones de la Administración en asuntos relevantes, aunque hay que tener presente también que hay márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de algunas potestades que permiten que la Administración opte por una solución u otra, lo cual en un Estado democrático es perfectamente legítimo. Pero la juridicidad genera calculabilidad en cuanto a las intervenciones de futuro de la Administración, y eso es importantísimo para que, tanto en una perspectiva económica como social, la gente viva tranquila. La Ley 107-13 establece el carácter optativo del recurso administrativo. Durante el primer semestre del año 2013, el Tribunal Superior Administrativo tuvo una tasa de resolución de 53.33% en los recursos contenciosos administrativos. ¿Pudiera esta opción generar una judicialización del conflicto entre la administración pública y los particulares, de modo tal que repercuta en los niveles de litigiosidad y carga de trabajo de los tribunales contenciosos administrativos? Bueno, es positivo, desde mi punto de vista al menos, que los ciudadanos puedan decidir si utilizan o no la vía administrativa de recurso, puesto que el hecho de que sea obligatoria no produce necesariamente el efecto de descarga de trabajo de los tribunales. Si el porcentaje de recursos estimados por la Administración es ínfimo, como ha sucedido en algunos derechos comparados, pues al final todos los ciudadanos insatisfechos terminan dirigiéndose a los tribunales. Si la vía de recurso es optativa, como establece la Ley 107, pues se presenta un incentivo para que la Administración se tome los recursos más en serio e intente convencer, resolviéndolos de manera objetiva y no sesgada, a los ciudadanos para que utilicen esa vía de recurso. Así que puede que se produzca un efecto paradójico, contrario a ese planteamiento, en el sentido de que al hacerse optativo, al hacerse disponible el recurso, pues se favorezca una resolución más objetiva de los mismos por parte de la Administración. Y no hay ninguna evidencia, sino más bien al contrario, que asocie un carácter obligatorio, preceptivo de la interposición de los recursos administrativos con una reducción de la litigiosidad contenciosa, ¿no? Esto para contestar a la pregunta en general. Pero he de apuntar, porque es una cuestión relevante que tiene que plantearse el legislador dominicano y quizás anticiparse a la entrada en vigor de la Ley 107, y sería una cuestión que debería ser contestada con una consulta jurídica específica, que en algunos ámbitos como el funcionarial, la ley dominicana siempre ha contemplado el carácter preceptivo del recurso, y está por ver si se va a interpretar que la Ley 107 desactiva el carácter preceptivo que las relaciones de los funcionarios con la Administración, en conflictos que tienen que ver con la relación funcionarial, se va a aplicar el criterio del carácter potestativo del recurso también, porque eso sí podría colapsar los tribunales. En España, el grueso de los recursos que inundan los tribunales del orden contencioso administrativo son recursos que interponen los funcionarios contra la Administración. Bien, entonces la respuesta a esa pregunta en general es una respuesta de tranquilidad. El carácter potestativo del recurso no tiene por qué colapsar los tribunales, sino que al contrario puede servir para mejorar la respuesta de la Administración en las vías, pero cuando se trata de los recursos interpuestos, los recursos administrativos interpuestos por los funcionarios en sus relaciones con la Administración, la cosa es bien distinta. Y ahí pues hay un trabajo que hacer de aclaración de si se ha derogado la normativa de función pública en cuanto al carácter preceptivo de los recursos por la aprobación de la 107. Ante un incremento de la litigiosidad y la carga de trabajo de los tribunales administrativos, ¿de qué manera contribuirían los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, como el procedimiento administrativo arbitral, en dinamizar la administración de justicia administrativa? Pues podrían contribuir de manera decisiva. De hecho, la mayor parte de los estados desarrollados, que han experimentado un crecimiento exponencial del número de recursos que se interponen frente a las decisiones de la Administración como consecuencia natural de la consolidación del Estado de Derecho, se ha tenido que recurrir a las vías alternativas de resolución de conflictos. Estados Unidos es un ejemplo claro, pero también Alemania, incluso países con una tradición administrativa
cuyos principios parecían absolutamente incompatibles con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el caso francés se lo han planteado, ¿no? Entonces hay que pensar muy seriamente, yo hablé hace ya más de 13 años de repensar el Estado de Derecho, y hay que pensar muy seriamente en el arbitraje administrativo, y vuelvo a citar un artículo que publiqué, ya digo, hace más de una década, como alternativa al colapso de la jurisdicción contenciosa. Lo que sucede es que la Ley 107 se ha planteado con carácter general la recurribilidad de las resoluciones administrativas arbitrales con independencia de que el arbitraje sea voluntario o forzoso. Y entonces, si esto es así, flaco servicio le va a prestar el arbitraje administrativo a la descongestión de los tribunales del orden contencioso, ¿no? Es decir, debería reconsiderarse la redacción de la ley, en mi opinión, para descartar la recurribilidad de las resoluciones administrativas arbitrales en aquellos casos en los que el arbitraje tenga un carácter voluntario. Si las partes admiten la posición de árbitro de la administración, que se limite o se tase por razones formales, por vulneraciones del procedimiento, otras razones excepcionales, la posibilidad de recurrir a esas decisiones. La Ley 107-13, que fue promulgada en agosto de 2013, establece un vacatio ley de 18 meses para la entrada en vigor de este texto legal. En base a su experiencia, ¿cuáles son los obstáculos que dificultarían la eficacia de esta normativa? Bueno, los posibles obstáculos son los propios y característicos del cumplimiento de cualquier norma y en general de la realización de cualquier tarea humana, ¿no? Uno de ellos, muy común, es la procrastinación, ¿no? La procrastinación, como todos ustedes saben, pues es la tendencia a retrasar, demorar la realización de las tareas. Si las labores de capacitación o de puesta en marcha de las reformas organizacionales y procedimentales requeridas por la nueva ley se pospone, pues esto va a dificultar mucho su efectividad, ¿no? Los psicólogos cognitivos que trabajan en las cuestiones jurídicas también y contribuyen decisivamente a darle un enfoque interdisciplinar a nuestras ciencias, utilizan conceptos como el de conducencia o saliencia para explicar la necesidad de que las normas estén en el punto de mira de sus destinatarios en el momento de cumplirlas. Y eso no se realiza solo con la publicidad, ¿eh? Esa es una concepción decimonónica ya superada, que piensa que en el momento en que una ley aparece en un diario oficial ya todo el mundo la puede conocer, ¿no? Es decir, las normas hay que ponerlas delante de los ojos de sus aplicadores y explicárselas bien y darles las herramientas para que sepan cómo aplicarlas e interpretarlas, ¿no? Bueno, creo que Funglode ha demostrado una vez más que presta un extraordinario servicio al Estado dominicano, abriendo el camino de capacitación y explicación de la Ley 107. Y esta misma semana también el Ministerio de Administración Pública del Gobierno dominicano ha organizado jornadas, talleres de capacitación para empezar a difundir la ley entre los funcionarios y los magistrados del Poder Judicial. Así que los retos que se presentan pues, son los propios del desconocimiento, del retraso, de la falta de trabajo por el cumplimiento de los presupuestos de la realización de la ley, pero ya tenemos pruebas evidentes, muestras claras de la voluntad política de los principales responsables de trabajar en la buena dirección. Ahora nos acompaña el licenciado Gregorio Montero, quien es experto en Derecho Administrativo y además es secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Con él estaremos compartiendo dos preguntas acerca de la Ley 107-13. Gracias por acompañarnos, licenciado Montero. Sí, mira, en una ley de este tipo, una disposición normativa que establece las bases, los principios y las normas para el relacionamiento
del Estado y los ciudadanos a partir de un conjunto de derechos, de prerrogativas y también de deberes que tienen los ciudadanos frente a los entes públicos, y una ley que procura de alguna manera ser parte del sistema de control del ejercicio del poder público, evidentemente que presenta algunas dificultades, algunos desafíos. Quisiéramos verlo como desafío, esa es la experiencia que se vive en otros países de la región. Esto así porque hay alrededor de la gestión pública, alrededor del ejercicio de la autoridad pública, hay algunos prejuicios, hay algunas aprehensiones. A veces se piensa que el hecho de que los ciudadanos elijan a un gobernante y a un equipo de gobierno implica el endosamiento de la titularidad de la potestad y, y del funcionamiento del Estado. Es decir, los poderes, los funcionarios públicos no son titulares de los poderes públicos. Ellos son más bien mandados de los ciudadanos. Los titulares son los ciudadanos. El verdadero poder reside en los ciudadanos. Entonces, una ley de este tipo procura establecer controles al ejercicio de ese poder. Y eso hay que entenderlo bien. Pero no solo no lo entienden bien los funcionarios estatales, sino que también a veces hay ciudadanos, hay sectores de la sociedad que no entienden mucho de esta cuestión y de que existan estos controles. Ahora, ya nosotros hemos optado, y así está establecido en el artículo 7 de la Constitución Política, por la fórmula del Estado social y democrático de derecho. Entonces, una ley de este tipo, por más dificultades que tenga para su aplicación, tiene que aplicarse, tiene que dimensionarse en el terreno de los hechos, porque de lo contrario no vamos a poder construir y consolidar el Estado del siglo XXI. Pero también podemos encontrar algunas dificultades institucionales. Esta ley asigna responsabilidades a determinados órganos. Aquí no solo los órganos jurisdiccionales tienen responsabilidad concreta para la aplicación o para el juzgamiento sobre la violación de esta norma. También hay instituciones estatales que tienen la responsabilidad de hacer algunos desarrollos, algunas propuestas. Por ejemplo, en el ámbito del Ejecutivo tienen que desarrollarse reglamentos para la efectiva aplicación de esta ley. Esto también es un desafío porque la ley, desde su propio contenido, no va a poder desarrollarse totalmente en la práctica. Sí hay contenido de la ley que sin un desarrollo reglamentario lo puedes de alguna manera llevar a los hechos. Pero también hay un tema que por la experiencia hay que tomarlo muy en cuenta. Es el involucramiento de toda la sociedad, el involucramiento de los ciudadanos, el involucramiento de las universidades, de los centros de formación de segundo y tercer nivel, pero también hay la responsabilidad por parte de organizaciones de la sociedad civil que deben de alguna manera involucrarse de manera proactiva para la aplicación efectiva de esta norma. Entonces, podemos encontrar, y esos son escollos naturales, y no es nada que vaya a ocurrir solo en la República Dominicana, ha ocurrido y seguirá ocurriendo en otros países con este tipo de normativa. Pienso que el debate es fundamental, porque aplicación efectiva de esta ley pasa necesariamente por el entendido, por el entendimiento de su contenido. Si no entendemos la razón, los fundamentos y el propio contenido de la ley, vamos a tener dificultades. Por eso creo que esta etapa es determinante, en la que podamos proyectar todo lo que ella dispone y luego defenderlo en términos de aplicación. El artículo 148 de la Constitución de la República Dominicana de 2010 establece la responsabilidad civil de las personas jurídicas de derecho público y de funcionarios o agentes por daños ocasionados a las personas en la actuación u omisión administrativa antijurídica. ¿Cuáles tendencias sociales se destacan en esta materia? Mira, el cierre del ciclo de la consolidación del Estado de Derecho pasa necesariamente por un sistema de responsabilidades en el Estado bien concebido y efectivamente aplicado,
Creo que este artículo 140, este artículo de la ley o este artículo de la Constitución que es desarrollado en la ley de procedimientos administrativos, de derechos y deberes de los ciudadanos en su relación con la administración pública, nos da la primera base, nos da el aporte fundamental para que se establezca de alguna manera, de manera efectiva, este régimen de responsabilidad. Es lo que ha pasado en otros países que están en ese esfuerzo por consolidar el Estado de Derecho, y es lo que habrá de pasar en la República Dominicana. Claro, nosotros estamos en una fase inicial, mientras hay países en la región que desde hace más de 50 años han establecido en su ordenamiento jurídico y de manera esencial en la Constitución todo el tema de la responsabilidad del Estado, sus entes y los funcionarios. Nosotros apenas en la Constitución del año 2010, como bien lo ha destacado, es que hemos colocado esta cuestión como asunto transversal del Estado. Entonces, esto es lo que demanda el Estado del siglo XXI y eso es lo que tiene que hacer la República Dominicana. Un régimen de responsabilidad de Estado que incluya no solo sus entes, sino también a los funcionarios, es determinante, es fundamental. La experiencia que se tiene en la región es que en la medida en que esto, un régimen de responsabilidades, se consolida, en esa medida el Estado se desarrolla, el Estado avanza y se tiende a el desarrollo sustentable, al desarrollo humano sostenible y a un desarrollo integral en cada uno de nuestros países. Esto por algo elemental. Si los funcionarios y los entes estatales actúan al margen de la legalidad, actúan al margen del ordenamiento jurídico establecido, no hay forma de que se pueda consolidar el Estado. ¿Por qué? Porque aquí hay envuelto un asunto de derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos. Entonces, el control de los funcionarios públicos es determinante para que esto se pueda concretar. Aquí también hay que entender el rol que debe jugar la ciudadanía. No se trata solo de que la ciudadanía entiende, de que los ciudadanos entiendan cuáles son sus derechos en su relación con la administración pública, sino también que los ejerciten, que los reclamen, que los exijan. Y esto encuentra mejor materialización a través de un sistema de responsabilidades en el Estado y en la administración pública, como manda el artículo 148 de la Constitución de 2010 y como mandan disposiciones diversas de la ley de relacionamiento de ciudadanos y Estado o la ley de procedimiento administrativo que entrará en vigencia en las próximas semanas, ya habría que decir. Con esta última pregunta hemos llegado a la parte final de la entrevista, agradeciendo al doctor Ricardo Rivero, el licenciado Gregorio Montero, por su colaboración y contribución a la misión del Observatorio Judicial Dominicano de contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico a nivel nacional en relación al conocimiento y al impacto de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en su relación con la administración y procedimiento administrativo. Muchísimas gracias.